Y vamos a conversar con el doctor Gustavo Romero Lauf. Él es analista político. Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Te saluda Mercedes Morocho. Buenas noches, Mercedes. Gracias por la invitación nuevamente. Gracias a ti, Gustavo, como siempre. Un placer tenerte acá y todo un lujo. Gustavo, queremos preguntarte, Pedro Castillo, ¿qué hacemos con Pedro Castillo? La verdad es que ya yo despierto pensando qué va a hacer Pedro Castillo el día de hoy, o sea, bueno, el presidente de la República, ¿no? ¿Qué mensaje nos deja la prohibición de la entrada a Palacio de la Comisión de Fiscalización? El que no la debe, no la teme. Esa sería primero la primera frase. Obviamente él sigue rehuyendo, ¿Ves, sigue Bazán? Me debes temiendo. dejar filmar. Me debe dejar filmar. El que no la debe, no la tiene. ¿Por qué no me dejas filmar? Déjame filmar, Así después es. déjame filmar. Ya, ok. Aprovechando la oportunidad de Este, todas maneras. Ya he salido con mi sable ya. 3 meses ya es hora. Que alguien le diga sus cosas. Pues aquí no hay, no. Se acabó el asunto. en Vamos, realidad, perdón, Gustavo. ¿qué se puede esperar una persona que miente, miente y miente? Yo coincido que es una falta de respeto no solamente al Parlamento, sino al país, el no permitir que vayan o cumplir con su compromiso de rendir su manifestación frente a la Comisión de Fiscalización del Parlamento. eh, y simplemente se reitera, se subraya propósito de seguir rehuyendo de la justicia, ¿no? Por parte del señor Castillo. Dice, por un lado, que está dispuesto a colaborar, pero simplemente los hechos demuestran de que no tiene ningún interés. Y el comportamiento de los delincuentes es así siempre, de rehuir, de evitar de decir la verdad, y por supuesto de cualquier tipo de organización criminal, siempre van a seguir actuando de esa manera. ¿Qué más te puedo reafirmar de eso? Simplemente serían adjetivos, ¿no? Y yo creo que deberíamos elevar la calidad de discusión política, ¿no? No podemos permitir seguir siendo gobernados por esta organización criminal. Gustavo, es lamentable que hablemos de una organización criminal consecutiva, ¿no? O sea, gobierno tras gobierno, eh, o los peruanos tenemos un gran problema en elegir que en nosotros, pues que realmente nos timan en la buena fe. En fin, Gustavo, quería preguntarte algo importante, ¿no? Y saber cuál es tu opinión acerca de, en algún momento Pedro Castillo dijo que los cerros bajarán a apoyarlo a él. ¿Tú crees que los cerros van a bajar a apoyarlo o van a bajar a sacarlo? Porque con ese tema de que el gas ha subido, la gasolina ha subido, los productos de primera necesidad, la zanahoria está a 6 soles, señores. La vainita subió a 7. O sea, la situación está, de verdad, yo no sé. Yo me preocupo por la gente que vive el día a día y es preocupante, pues. ¿Cómo lo hacen? A ver, O sea, ¿de qué hoy en día están viviendo? bueno, si tú me dices que de los cerros van a bajar, ¿qué es, qué relación de, de lealtad puede tener con el señor Pedro Castillo todas estas personas? Yo creo que ninguna. Aquellas personas que tú dices que van a bajar, yo creo que van a bajar a hacer un reclamo y le van a hacer un reclamo a A él. sacarlo. Eh, sí, el problema, y esa es la parte un poco preocupante, Mercedes, que esas manifestaciones cuando son espontáneas y hay una explosión, perdón, cuando hay una serie de frustraciones permanentes y existe un acto o un comportamiento cínico absoluto por parte del régimen, lo que puede producirse es una explosión social que sea difícilmente manejable de las fuerzas armadas o de las fuerzas policiales. Y eso podría ser preocupante porque podría haber un desborde social
Y en esos desbordes sociales a veces no siempre terminan administrando las mejores personas, sino son este, los inclusive los propios provocadores, ¿no? Entonces, a mí me preocupa esa parte porque no tenemos con certeza quién podría manejar o ayudar el manejo a esa eventual explosión social, porque realmente tenemos unos incompetentes, además de ser una organización criminal. Por lo menos quien presta organización, o parece ser, es el propio señor Pedro Castillo, que es astuto en algunos aspectos, pero es muy ignorante y además, hasta donde yo sé, es una persona que ya no tiene confianzas. Entonces, no tiene un equipo de gente que podría colaborar. Entonces, quienes van a tener que asumir el liderazgo en algún momento, si es que se produce esa explosión social, podría ser gente de un entorno que que tendrá el liderazgo, pero no tienen las facultades constitucionales, ¿no? Entonces, esa es una parte que todavía es un poco difícil leer, porque somos abogados, somos analistas, pero no somos, no somos adivinos para saber qué es lo que puede pasar en el futuro, ¿no? Aunque últimamente los analistas políticos ya nos estamos volviendo ya pitonizos, ya no sabemos qué, la cartomancia va a ser parte de, con este gobierno. Gustavo, tenemos que la empresa CIT hoy en día ha sacado esta encuesta que el 82.1% del pueblo desaprueba la gestión de Pedro Castillo. ¿Es posible que tenga tan bajo porcentaje el gobierno de Castillo? Es que no, bueno, esa es una buena, en realidad es no sé si es pregunta o es una afirmación por parte tuya, porque ¿qué puede tener Pedro Castillo que haga posible tener una cierta aprobación? Yo no veo nada, absolutamente nada, porque si hay una responsabilidad de él directa, eso es sobre su administración, sobre su gestión, además de su calidad moral, ¿no es cierto? Porque también ha designado a los más incompetentes y además ha designado a los más incompetentes dentro del entorno de los ministros, y también de los terceros. Han colocado gente muy incompetente, pero además también gente prontuariada. Varias veces yo he dicho que más que buscaban personas con currículum vitae, pero buscaban a personas con prontuariado. Parecía que los sacaban bueno, algunos han salido también de las cárceles. Entonces, como los memes que salían en los WhatsApp, ¿no? O sea, para que puedas ser parte del gobierno, aparentemente tenías que tener algún tipo de problema legal. Pero también, al margen de que llame la risa, pero tiene toda la verdad. Vergonzoso. Es vergonzoso, ¿no? Es vergonzoso. Es vergonzoso. Gustavo, hemos conversado muchas veces contigo y que no nos deja de mortificar, y es los 240.000 muertos del gobierno de Vizcarra, prácticamente con Sagasti, y los 100.000 huérfanos. Eso quiere decir, y lo recordamos todos los días, porque todos los días hay que decirlo acá. Estamos en un luto porque todavía no termina la pandemia. Tenemos un gobierno que, entre comillas, podía haber sido la esperanza de muchos, ¿no? De muchos, digo, para la redundancia, y que no ha operado, y que hoy en día, a razón de todos esos sistemas de corrupción y de todos los amigos, colaboradores, etcétera, prófugos, está haciendo pues que todo quede impune. O sea, va pasando el tiempo, lo sabemos los abogados, y va, todo prescribe, ¿no? Entonces, si Pedro Castillo lleva sus 5 años, estamos hablando de 5 años que no se va a procesar a nadie del gobierno de Vizcarra, 5 años y meses, o sea, y así va pasando el tiempo y se va a jugar a la prescripción.
Sí, es preocupante porque no solamente están instalados en el Ejecutivo, sino también existen jueces corruptos. Yo, bueno, tú sabes perfectamente que yo ejerzo mi actividad profesional y conozco, sí, jueces probos, pero yo no tengo especialidad en el tema penal, pero sé que gran parte de estos casos serían obviamente de naturaleza penal. Y la verdad es de que yo estoy muy preocupado sobre qué es lo que puede suceder un poco más adelante, porque hay un descrédito no solamente del, de la mala administración que venimos teniendo, especialmente de estos últimos 8 años, eh, que realmente, no, perdón, sí, de los últimos 10 años en realidad, estamos con una mala administración. Los primeros 5 hemos venido un poco con el acelerador en automático y después hemos entrado en una etapa de desestabilización, pero además la población percibe de que contamos con una administración de justicia y fiscales muy parcializados. Solamente hay que recordar sobre el caso de Zoraida Ábalos, una mujer que ha sido su presencia nefasta durante la presencia justamente del régimen de Vizcarra, Sagasti y parte de este mal llamado gobierno del Castillo. De manera que es normal que exista este descrédito y encima ahora pretende se imponer a la prensa una ley y proponer ahora una ley que podríamos llamarle una ley mordaza para que la ciudadanía conozca sobre los procesos en curso. Y yo creo que la población tiene todo el derecho de saber qué es lo que está pasando con la administración de justicia en este país, y especialmente cuando quienes deben de responder por ello son las autoridades de gobierno, ¿no? Somos una raza racista, de verdad que somos una raza, pero de verdad, el terrorismo no pudo con nosotros. Estos gobiernos corruptos no han podido con nosotros. La pandemia no ha podido con nosotros. Y seguimos nosotros, de verdad. Los peruanos sí que nos vamos a sacar un premio a poder seguir adelante ante tanta adversidad. Solo pienso en aquellos que hoy en día no tienen agua, no tienen luz, aquellos que han sido golpeados porque sus padres fallecieron o un ser querido dentro de una familia, es decir, esa familia quedó destrozada. Una sola persona que pueda haber fallecido producto de lo que viene a ser la pandemia, desde ya es un golpe irreparable, ni siquiera en lo económico, es irreparable. Y esa indolencia de esta clase política es de verdad, Gustavo, lo que quizás a los analistas políticos, a los que estamos frente a una pantalla, es lo que nos mortifica, ¿no? Nos mortifica, esa indolencia, ¿no? Falta de empatía. Bueno, En fin, sí, te puedo solamente comentar que tú sabes perfectamente que yo tengo la videocolumna, que es una videocolumna de opinión. Solamente yo en lo particular he hecho una denuncia porque uno de los seguidores me lo pidió. Y hice un poquito de investigación. Yo no soy periodista, pero hice un poquito de investigación sobre la instalación, cuánto costaba la instalación de 60 plantas de oxígeno el país durante la época de Vizcarra, y que Víctor Zamora y Pilar Macetti posteriormente dijeron que se iban a instalar esas 60 plantas. Yo te voy a decir que el costo de eso solamente significaba para el erario público, incluido IGB, aproximadamente 50 millones de soles. Si nosotros hubiésemos, es que no es
para el erario público, por supuesto, no es mucho. En vez de estar gastándose 1.200.000 o 1.300.000 en cada una de estas infortunadas sesiones o consejo de ministros descentralizados, nosotros hubiésemos podido salvar 200.000 almas. ¿Por qué? Porque probablemente tenían un negocio mayor, cosas que no se han revelado, y eso solamente es posible y que tienen que ser investigadas. Tienen que ser investigadas. Toda esa documentación se la pasé yo a la Defensoría del Pueblo, ¿no? Bueno, eso es lo que tenemos. Sí, desgraciadamente estamos en estos últimos 4 años o 3 años en unos vaivenes por culpa de unos desgraciados que están ocupando las Esa es la palabra. Malparidos, diría yo, porque de verdad que no hay otra. Ya estamos en horario fuera de protección y son gente que no tiene piedad. Negociar no tiene en torno a las vidas, no tiene moral. No tienen y son delincuentes. Son delincuentes. Son unos delincuentes, lógico. O sea, ¿cómo pensar de que no te puedes solidarizar con un niño, con una familia que se está ahogando su familiar, que necesita ayuda médica? Eso es propio de... Son perturbados mentales, son enfermos, son miserables, ¿no? O sea, que les caiga todo el peso de la ley y ojalá que se ordenen todas las cosas en este país para que comiencen a caer uno por uno, porque esos tienen que estar presos, no hay otra. Gustavo, como siempre, un placer tenerte acá en el programa. Muchas gracias. Muchas gracias por tu invitación nuevamente, Mercedes. Buenas noches. Gracias, ha sido el doctor Gustavo Romero Unlauf, abogado, analista político,